Llega el momento de arrancar la primera sección, la primera columna del día de la fecha y de todos los programas. Esto se llama ¿Es esto o la fábrica? Y justamente intentamos repensar, redefinir, analizar y reanalizar la industria de la música en todas sus facetas y variantes, y por eso siempre nos nutrimos de diálogos con músicos, con creadores de contenido, como puede ser artistas, bandas, etcétera, etcétera, gente que realiza festivales, dueños de discográficas, para hablar de esta industria que hace poquito nomás, un par de décadas nomás, necesitabas de trailers, de containers, de barcos, moviendo obras de un lado para el otro, y hoy la internet nos ha facilitado un montón de caminos y ha puesto otros palos en la rueda. ¿Ha democratizado, no ha democratizado? Bueno, todas ese tipo de preguntas nos hacemos acá en esta sección, hablando con músicos y con gente. Hoy llega el momento de LATVIAN Radio, una banda de Estados Unidos, los que Raulo ya, si quiere, Raulo, dale, mandale, comunicate con ellos nomás. Vamos a estar hablando con ellos. Así que nada, mucha manija. Vamos a estar hablando con Patrick, si no recuerdo mal el nombre. Son de Estados Unidos, nacidos en Suecia, si no nos dieron mal la data. Pero bueno, ahora nos vamos a sacar todas las dudas. Hello, hi, is everybody out there? Como dirían los amigos de TikTok. No, todavía no. Is there anybody out there? Qué denso ese tema, Esto me encanta, es el momento preferido del programa. Ahora sí. No. Hello. Se corta. Hi. No sé por qué. Se cortaron. Bueno, vamos a llamar una vez y si LATVIAN no atiende se van a la... No, están atendiendo, pero no sé, debe ser algún problema de conexión o algo que se les corta. Cosas en vivo. A mí no me tires sin cuidado, Raúl. Ya van a atender, no pasa nada. LATVIAN, eso me suena su... No, puede ser que haya algo por ahí. Esa es una pregunta, Raúl, que hay que hacerle a los amigos. Exactamente. La última vez te había pedido de agregar una pregunta. Hello there. Hola. Está perfecto. Hello, my friend. Dale vos, Raúl, presentalo rápido todo. Sí. Patrick, are you there? Can you hear me? Hello. Mirá, bueno, nosotros nos quejamos. Hello. Es como, me parece que tiene silenciado el micrófono, no sé por qué, pero a ver, hola, hello, Patrick. Lo voy a llamar de vuelta porque ya está online, está todo, perdón la desprolijidad, pero a ver, vamos a llamarlo de vuelta. Yes, hello, can you hear me? Hey, hello. Patrick, hello. Yes, good morning. Sorry, I had some problems with my microphone here. No problem, Patrick. Thank you very much for answer the calling. Thanks. Absolutely, no problem. Okay, Manu, si te parece, arrancamos con la entrevista. Sí, mandale. Dale. Patrick, we are going to start with the interview. We want to know your name, your full name, where are you from, and how old are you? Well, yeah, my full name is Patrick Westsu. And I grew up in Sweden, but I've lived in New York now since the mid-90s. Oh. And just turned 50 a couple of years ago. Perfect. Bueno, nos dice que su nombre es Patrick Westsu, que es nacido en Suecia, justamente lo que le queríamos preguntar, Manu. Es nacido en Suecia, pero está viviendo en Nueva York desde mediados de los 90, más o menos, hace un poquito más de 15 años. And Patrick, can you tell us which is your first memory of you listening to music? Oh, my first memory of listening to music. That's a tough one. Yeah, I'm not sure. I mean, just probably at some point, maybe even, maybe Kiss or something like that. Something really loud and obnoxious at an early age. With a lot of things going on, even though I'm not into them these days, but that's probably something like that, I believe, my first memory. Wow, really Kiss when you were young?
Yeah, I mean, like everybody else. Okay. Nice. Hotter Than Hell, alguno de esos temas. Buenísimo, muy bueno. Bueno, le pregunté a Patrick que bueno, nació en Suecia y se fue a mediados de los 90 a Nueva York a vivir. ¿Cuál fue su primer recuerdo escuchando música? Y dice que probablemente sea Kiss, cuando él era chico. Así que bueno, tenemos a alguien rockero. Dice, aunque ahora no necesariamente está escuchando Kiss, pero bueno, cuando era chico era lo que sonaba. And can you tell us, Patrick, please, which was your first instrument? Well, it's, guitar. Guitar was my first instrument. I didn't pick it up until fairly late, though. I was in my early 20s when I picked it up and just kind of self-taught mine. But it's guitar, absolutely, yes. Okay. Le pregunté cuál fue su primer instrumento y me dijo que la guitarra. Que desde el No hay dudas acá. Sí, no. Siempre te dicen alguna que otra, piano, acá no hay duda. Exactamente. Y muy buena pregunta, me acaba de pasar, te voy a quemar. Me acaba de pasar una pregunta. Patrick, can you tell us which was the first song that you learned in guitar? Probably, probably one of the early Bob Dylan songs, I would say. Wow. I was into Bob Dylan a lot when I started writing, and I can't remember which one, but probably one of the early Dylan songs would be it. Wow, bueno, le preguntamos, su primer instrumento fue la guitarra, siempre fue la guitarra, y Manu le preguntó cuál fue la primera canción que aprendió y dijo, Patrick nos dice que muy probablemente haya sido una canción de los primeros años de Bob Dylan que él estuvo escuchando mucho cuando estaba aprendiendo el instrumento. Wow. Flashero de Kiss a Bob Dylan. Fuimos sí. Patrick, here Manu is in Argentina, and I'm in Spain now. And Manu from Argentina says that it's really crazy that you start with Kiss and then you go to Bob Dylan. Yeah, but, like I said, it's you asked me for my first memory, and it was just the spectacle of it. That was just kind of caught my attention. That was before. I looked into it any further, but, once I got interested in, music past the spectacle, I got into lyrically based music, and naturally you're going to end up at Bob Dylan, there's nobody better, when it comes to that. Exactly, sí. Bueno, le hicimos, le traduje un poco el comentario que hizo Manu, y dijo, bueno, que son cosas que se escuchaban al principio, que después uno cuando se mete un poco más en los gustos específicos de cada uno, él ya agarró por el camino de los cantantes, o sea, de cantantes y con mucha lírica, con mucha letra, y bueno, que Bob Dylan él piensa que es el mejor de todos. And can you tell us, Patrick, if there are any places to study music for free in New York now? If there are any places to study music for free? Yeah, I would not know, unfortunately. Sorry. No problem. We ask the same question to everybody, so it's okay. Okay, sure. No problem. Nice. And can you tell us how was the first time you play in public? The first time that I played in public was in college at an open mic, probably, and I was nervous as hell. But I think I did okay. I think I did a cover song of either a Waterboy song or a Elvis Costello song. I think that was my first time at an open mic, and I think it went better than expected, to be honest. Great, nice. Bueno, le preguntamos por si había lugares en Nueva York, si él sabía de lugares en Nueva York ahora en donde se puede estudiar música gratis, y dijo que realmente él no sabe. Y bueno, también yo le respondí que hacemos la pregunta generalmente a todo el mundo y que hay gente que nos dice que no sabe, hay gente que nos dice rotundamente que no, y hay otras que van dando vueltas por ahí. Y después le pregunté por cómo fue la primera vez que tocó en público, y él me respondió que fue probablemente un cover de Elvis Costello en un open mic del colegio, de la escuela secundaria, del college. Como si fuese una escuela secundaria, había open mic, o sea, debe ser en alguna fiesta o en algo. Y fue y tocó, hizo un cover de Elvis Costello. Tiene un montón de data de música, me parece, Manu, es terrible. Sí, ahora vamos a hablar un rato. Exactamente, sí. And Patrick, can you tell us how did LATVIAN Radio begin?
Well, I was doing a solo singer-songwriter for a while, in the early, in the mid-90s. And I did it in Morgantown, West Virginia when I went to college, and then when I moved to New York as well. And after just releasing 3 albums of solo stuff, I just kind of, I wanted something different, and I just kind of discovered the power of an electric backing band and exploring some melodies and not just lyrics. And I called some old friends of mine from college and, in the early 2000s, and we gave it a go, and then we've been at it ever since. Wow. Bueno, sigue tirando un montón de data de música. Le pregunté cómo había arrancado el Latvian Radio y él me dijo que en más o menos hasta mediados de los 90, principios de los 2000, él tuvo una carrera como solista. Con la cual sacó 3 discos y después de andar dando vueltas, tocando solo, repito, en el college, él estudió en West Virginia, en la parte de adolescente, digamos, un poquito después de la adolescencia, y estaba tocando solo, hizo 3 álbumes y en el 2000 ya se mudó a Nueva York y quería saber cómo era tocar con una banda detrás, con una banda eléctrica, dice Backing Electric Band, por atrás. Y bueno, eso, o sea, le dio un empuje bárbaro porque aparte de las letras y de estar tocando él solo, se sintió muy acompañado y bueno, desde el 2000 y pico que arrancaron con la banda y siguen con ella todavía. And can you tell us, Patrick, why you put the name LATVIAN Radio? Well, when we first started, we were actually called something different. We were the B-sides, which I liked, but then we got a nasty email from some band in North Carolina that claimed that they already called the B-sides and, said that we needed to change it. So I needed a new name kind of in a hurry, and I couldn't think of anything, but I've always liked the title, Mexican Radio with the Wall of Voodoo song, and I just kind of went with that theme to think of another unlikely radio country, and I went with Latvia since my mom was actually born in Latvia, so I have a little bit of an in with that. Okay. Nice story. Bueno, le pregunté por qué se llamaba Latvian Radio y nos dijo que al principio la banda se llamaba The B-Sides, los lados B. Y le mandaron una carta así medio fea de una banda del norte de Carolina. Le mandaron una carta diciendo nosotros nos llamamos The B-Sides y córtenla con ese nombre. Así que bueno, Patrick se puso a buscar rápido algún otro nombre y siempre le gustó algo que vaya con radio, o sea, Mexican Radio o alguna cosa así. Y la madre de Patrick es de Latvian, de esta ciudad, y bueno, le quedó Latvian Radio. Así que así es como surgió el nombre. And Patrick, you release Until Tomorrow Gets in the Way, no? The 5th album from the radio. Can you tell us something about the way through that release? Wow, it seems like a long time ago. Okay. But I know we came off a couple of albums that were considered power pop. Our Kill the Static and For Love and Spite were kind of tagged power pop. And I think on this one, we were starting to drift towards something a little bit differently and sonically. So, that's kind of all that I remember from it. But it seems like a while ago. Okay. No, it's okay. You define the music from Latvian Radio like power pop, like what kind of music? Yeah, well, that's a tag that we've had. We've gotten power pop seems to be what people take us for, but it was mainly from our Kill the Static, our 3rd album, did pretty well, and I think we got it from that. But I feel like it's, we have there's some garage rock, there's some post-punk, and power pop too. I don't mind the tag. If it's high energy, and melodic, that's fine with me.
Ok, nice. Bueno, le estaba preguntando, él estaba empezando a definir la música de LATVIAN Radio y le pregunté directamente cómo la definía y dice que tiene algo de power pop, pero bueno, él siente que es más bien garage rock o post-punk, y que dice que tampoco no le importa demasiado las tags, o sea, los géneros, pero dice que cualquier cosa que sea así, medio como para arriba y con fuerza, que está bien para considerar la música. Manu, ¿tenés alguna pregunta? Porque yo estoy lleno de preguntas, me quiero ir ya del guión porque me parece que sabe un montón. Me parece que hay una pregunta que también le agregaría al cuestionario que haces vos, aparte de cuál es la primera canción, cuál es su primer, me imagino, no su primer recital en vivo, pero sí la banda que más lo flasheó en vivo, porque me imagino que habrá visto de todo. Ahí arrancamos, perfecto. Patrick, Manu from Argentina wants to know which was your first show, like the first band that you went to a show. The show that I went to see. El primero que lo sorprendió más que el primero que vio, Ahora. Yeah, that's probably, I would say. I mean, I grew up in Sweden, and I saw some smaller shows in Sweden. There's a band called Eldkvarn, which translates to fire mill, which is a Swedish band that I really liked. They came to my small town and played, so that's one show that I went to there. Otherwise, the first one of the bigger shows is probably the Water Boys in Gothenburg at an ice stadium. And this is in the probably mid 80s. Wow. And you keep on going to shows, or you stop going to shows? No, I still go. Again, I live in, just half an hour outside of New York City, so there's a lot of shows in this area. So I still go. Wow. Yeah. Wow. I recently went to see Spoon, which I think is, one of the best current bands there are, and then they always put on a great, live show. So I saw them a couple of months ago. Which was the name? The Spirit? Spoon. Spoon. Sorry, Spoon. Yeah. I know Spoon. Sorry. It's an excellent band. I really like it. Nice. Yeah, nice. they're great. They're great. Yeah. And there's a big, perdón que no estoy traduciendo casi nada, estoy re perdido porque me quiero meter debe saber un montón de cosas y debe estar mirando. Le estoy preguntando por los shows que va a haber, y me explica que él vive a media hora de Nueva York y que sigue yendo a ver un montón de shows, y que dijo que hace un par de meses fue a ver Spoon, una banda súper rockera que hace un montón que tocan, sí, que es buenísima. A mí me gusta mucho. And Patrick, can you tell us how do you feel about the hip hop scene and the rock scene there in New York? Well, I'm not really that into hip hop to be honest. I don't know much about it. I respect some of the artists. They're very lyrically profound, I believe. But I don't know much about the hip hop scene, to be honest. Okay. As far as rock scenes, it comes and goes. I mean, it is always a vibrant underground rock scene in the city. You can catch in smaller places, but I've lost track a little bit as since COVID, since we couldn't really go in the last few years. But it's always some new bands, underground bands happening in the city, so that's usually pretty vibrant always. Right. Bueno, le pregunté un poco cómo veía toda esta escena de toda esta... A ver, el hip hop, o sea, creció un montonazo en todos lados. Bueno, Nueva York siempre se caracterizó por ser una escena media rapera y hip hopera, y también súper rockera, o sea, en donde había un montón de bandas que todos conocemos. Y le pregunté un poco cómo venía la mano, y decía que él no está tan metido en el hip hop, pero que hay un montón de grupos, pero que por suerte, esto sí es algo que me pone contento, hay una escena de underground rockera súper grande, así que eso está buenísimo. Hay bandas para el rato en Nueva York. Decirle que yo escucho como una guitarra que me lleva por momentos a bandas como los Birds,
bien 60, 70, y después a bandas más de los 90, ¿viste? Si querés preguntale como guitarrista dónde cree que está el sonido en la guitarra. Acordes, afinaciones, pedales, lo que quiera contar. Perfecto. Patrick, Manu wants to know about the sound of your guitar in Latvian radio. Can you tell us something about that? The sound of just our overall sound, or my guitar sound? Both. Well, I feel like we've always, I like the power of an electric guitar, just slightly overdriven. I don't want it too distorted, not too clean. So I always kind of find a happy medium where you maintain your, original, kind of overdriven tube tone, and I feel like an overall band where sound is similar, we're pushing the envelope without being overly distorted. Okay, and you think that it's more 60s, 70s, 80s, 90s? In which decade you think the sound is? That's tough to say. I think we probably hit a little bit in all of those, but for my personal sweet spot taste is usually the kind of the alternative underground scene in the 80s, both in the UK and the US. So probably we'll end up somewhere there, I think. Perfect. Bueno, le preguntamos por el sonido de la guitarra, y dice que él quiere la guitarra un poquito más que limpia, digamos, con un overdrive, y dijo unos happy mids, unos felices medios, buenísimo. Y bueno, Manu le preguntó también si era más parecido a los Birds de los 60 o los 90, y yo le pregunté en qué década metía el sonido de la banda, y él dice que es más parecido a la década del 80, que entra en todos, ¿no? 60, 70, recorre un poquito todo. Decile que a mí me hace acordar a los Birds. Mira. Ese lo digo yo. Sí. No, Manu wants you to know, Patrick, that the Latvian Radio reminds Manu a lot of the Birds. De guitarra. The guitar. Okay, well, hey, I take that. Okay. That's a compliment. I can live with that. Okay. Sure. Okay, and Patrick, for you it's very important the lyrics, no? Why is so important the lyrics, and what do lyrics talk about in Latvian Radio? Yeah, I've always been drawn, since an early age to, lyrically based music. Like I said, Dylan, Costello, Billy Bragg. People that kind of push the envelope lyrically, and that's where it all starts with me, both listening and writing. And, I feel like, everything else is kind of, just dressing the product up, but without, lyrics that pull you in, it's hollow to me, and what are they about? There's always a mix of, drawn on personal experience, some snapshots of things that you see, and sometimes it's just kind of wordplay, and it's usually a mixture of all of it, just something to grab your attention, to pull you into a song. Nice, muy bueno. Sabe un montón de música. No es un libro abierto de música, me parece. Bueno, le pregunté puntualmente por qué él está repitiendo como constantemente que las lyrics, las letras de las canciones, que él era un músico que le importaban mucho las letras, y le pregunté por qué le importaban tantas las letras, y estuvo buenísimo lo que me contestó, porque él escuchó mucho Dylan y Elvis Costello, y que lo que él puntualmente dijo, que están las letras un poquito de música, y todo el resto es como dressing the product, es como vestir al producto, pero que lo más importante para él era las... Sí, muy súper interesante. Para él lo más importante era las letras, y todo el resto es como adornar, perdón, sería la respuesta correcta, adornar, la traducción correcta, adornar el producto. Y le pregunté sobre las letras de Latvian Record, y dice que son una mezcla, bueno, de drama, de cosas personales y de cosas que él va viendo, así que es una mezcla de esas cosas, o sea, temas personales y de cosas que van viendo y lo va escribiendo. Así que, Manu, si tenés alguna otra pregunta.
Me gustaría ir un poquito a la actualidad, un poco de la banda y eso. Dale. A dónde estamos parados hoy con los LATVIAN Radio. Perfecto. Patrick, Manu wants to know. Primero le pregunto por las social medias y streaming y vemos lo de la banda. Manu, si te parece. I want to know, what do you think about the social media and streaming services? It's, I feel like, it's a tough thing. It's good for some art in some ways, and it's not good in other ways. I feel like, people can make up their mind what they want to listen to. If they want to listen to, streaming, that's fine. I prefer to listen to, vinyl still myself, but, that's up to the listener. But I feel like where it did get in problematic is where, when Spotify started it just took a lot of opportunity away from more independent artists to make a living, playing music. With the streaming, kind of took a lot of album record sales away from, a lot of the indie musicians that needed that for an income. So I feel like it's been problematic in that way. But as far as, listening to it, it's up to each and every one how they want to listen to music. I prefer to listen to vinyl still, so. Wow, so nice. And the social medias? Well, it's, personally, it's something that doesn't interest me all that much to constantly see that. But I feel like it's, for some younger artists, it's probably a good way, to stay current and getting out there. So it's probably a good vehicle for a lot of artists. I personally are not that enthralled with it, so. Ok. Bueno, le pregunté por los servicios de streaming y las social medias, y tiene razón Manu en un punto. Es un músico super under, me gusta la visión que tiene, porque tiene razón en un punto que todo el servicio de streaming y Spotify, como también se suben cosas de artistas independientes y artistas chicos, le quita mucho ventas. Y hay artistas que son, viste, que no son tan grandes, que vender 1000 discos por ahí les soluciona, por ahí quizás tener el dinero para el próximo disco o algo así, y dice que eso sí es algo que le hizo bastante mal a todo el underground, los servicios de streaming. Y después, con respecto a la social media, él dice que que le sirven a los grupos como para darse a conocer. O sea, hay un montón de grupos chicos que se dan a conocer a través de los servicios, la Facebook y todo esto, pero él no está muy interesado en eso. Patrick, we want to know about something about the future plans of LATVIAN Radio. Yeah, so, we have, our recording process is kind of constantly, it's a little bit problematic for us in recording because I live in New York and the rest of the band live in West Virginia. So we're not in this, it's kind of a long distance relationship. But I constantly work, write songs, and then whenever I have a chance to, go there, we'll go and bang out 6 or 7 songs at a time. And that's kind of what we've been doing over the years. And we currently have probably another new album worth of stuff recorded that we're going through and kind of editing and mastering. So we could probably have another, record out here within the next year or so, conceivably, I think. Ok, perfecto. Bueno, le pregunté por los planes futuros de la banda y dice que tienen un cierto problema porque el resto de la banda está viviendo en West Virginia ahora, en el oeste de Virginia, y él está en Nueva York, así que no tienen esa fluidez de verse todos los días, pero él dice que está constantemente escribiendo, que no para de escribir canciones, así que cuando ya tiene un montón hechas, se hace una escapada a West Virginia y ahí empiezan a zapar y a darle el formato a las nuevas canciones, y dice que muy probablemente el año que viene ya tengan un disco nuevo preparado, así que bueno, yo le voy a escribir para escuchar el nuevo disco también. Manu, si tenés alguna pregunta más, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, le pregunto sobre la canción y cerramos entonces. Patrick, we are going to play now Make Believe from LATVIAN Radio, and just to finish the interview, we want you to talk something about that song, Make Believe. Yeah, that's probably my favorite song off our new record, which is probably one of our favorite
records of ours as well, Fui. And it's just a song about kind of that struggle as an adult to find that kind of happy medium between not being too cynical and finding some passion, balancing passion and cynicism at the same time. And it's a high energy rock song that I'm proud of. Right. Thanks for that. No vamos a traducir esto, vamos a poner la canción. And thank you for your time and support, Patrick. We keep in touch, okay? I really appreciate it. Thanks so much for having me. Thank you. Thank you. See you. Manu, si te parece, ponemos la canción.